Espíritu Santo. Nos dice el Señor: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que lo había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Verso número 2, véalo por favor. Por lo cual, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Jocán, rey de Hebrón, a Pireán, rey de Jarmut, y a Jafía, rey de Laquis, y a Derbi, rey de Eglón, diciendo: y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Verso 6. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Verso 16. Versículo número 17. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Todos el verso 18. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Amén. Hasta ahí la escritura, sí, en cuanto a la lectura. Amado, vamos a predicar, sí, en la segunda parte por el mismo tema de la vez, sí, de la enseñanza del miércoles anterior, invencibles. Amén. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre Celestial, gracias en esta hora. Nos permites, oh amado Dios y buen Padre, poder ver a través de la Escritura todo lo que usted tiene, Señor, reservado para nosotros en esta poderosa noche. Suplicamos de tu buena mano, oh Rey, Padre Celestial, que nos proporciones no solo el conocimiento, sino también, oh Dios, oh Padre Celestial, la voluntad de poder poner en práctica el consejo de tu boca.
Señor, acelera los pasos de tu pueblo si han puesto en su corazón hoy estar junto a nosotros, para que toda la iglesia de manera uniforme pueda, oh Padre y Rey, Padre, ser bendecida por tu palabra, por tu presencia, por el mover del Espíritu Santo en los corazones de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Señor, en tus buenas manos pues nos depositamos, y que la gracia de nuestro Dios pueda también alcanzar a nuestros adolescentes, a nuestros niños en la parte superior. En tus manos pues nos ponemos, Señor, y toma nuestra mente, nuestro corazón y llévanos cautivo a Cristo Jesús. Amén. Sí, y amén. Aleluya. Cuando los de Gabaón, recordando la enseñanza solamente para hacer una pequeña remembranza, ¿sí? Cuando los de Gabaón hicieron alianza, recordará usted con Israel, bueno, a la inversa, Israel hizo alianza con ellos. Sí, ya usted sabrá que ellos después fueron descubiertos, que le habían mentido a Israel, y sí, más allá de todo lo que se pudieron ellos inventar, Israel terminó aceptándolos y los puso a trabajar como aguadores y como leñadores, sobre todo para el beneficio del templo. Lo triste de esa alianza es que más adelante, ¿sí?, al enterarse todas las naciones de su alrededor, los reyes de la tierra de aquella fértil media luna, hablando de toda la tierra de Canaán, ¿sí?, hicieron una gran concertación. Los reyes tuvieron a bien aliarse más allá de las diferencias políticas o militares que pudieron tener en ese entonces, y vieron un enemigo en común. ¿A quién? A Israel. Ellos pudieron, si de una u otra forma, generar un gran ejército para poder ir en contra, sobre todo del traidor de la zona, el cual era. ¿Cuál era el traidor de la zona? ¿Cuál? Gabaón. Gabaón. Gabaón había prácticamente desertado de esa alianza y se había emparentado, sí, por medio de una mentira con Israel. Ahora Gabaón venía prácticamente a solicitar al ruego, ayuda, auxilio de sus nuevos, diríamos, padrinos que lo habían adoptado. Mi amado, para esto, si Josué, teniendo esa alianza, no le quedó obviamente más que consultar a Dios para poder hacerle frente a los enemigos de Gabaón. Y dice pues la Escritura, mi amado, que a la verdad toda Gabaón estaba rodeada, toda Gabaón estaba sitiada por estos reyes. La Escritura nos narra, mi amado hermano, si cuando vamos en la lectura hasta el versículo número 17 en adelante ya, sí, mi amado, nos dice que Dios le dio la estrategia de batalla. Los hizo subir de noche para poder, sí, diríamos, aprovechar la oscuridad y atacar a los reyes que habían sitiado a Gabaón. Por otra parte, mi amado, sí, la ciudad obviamente estaba sumamente, sí, también no solo fortificada como otras ciudades, sino que también estaba expuesta. Pero Dios hizo un milagro, de acuerdo a lo que hemos podido, sí, considerar en la lectura. Dios envió, ¿qué cosa? Un granizo, sí, del porte, como lo dirá ya la Escritura, como piedras. Y la Escritura también menciona que más fueron los que mataron las piedras que los que mató Israel en batalla. Luego también en estos primeros 17 versículos, o los 18 primeros versículos, se nota de que sucede un milagro portentoso. ¿Cuál es ese? El sol se detuvo en cuanto a su movimiento, bueno, el movimiento de la tierra se detuvo para que el sol se quede de una u otra forma estabilizado casi todo un día entero. ¿Sí? Mi amado, eso le promovió a que Israel pudiese prácticamente arrasar con todos, pero se escapaban los reyes. Sí, los mismos reyes de los cuales la Escritura también nos dice que Josué dará una orden porque los detectaron que se habían escondido en una cueva en Maceda. Amado, ya cuando vamos al versículo 18, si Josué, insisto, le dice ahora a sus hombres, a sus soldados, rodar grandes piedras a la entrada de la cueva y poner hombres junto a ella para que los guarden. Los planes y los propósitos que Josué tenía para estos reyes, mi amado, obviamente eran, diríamos así, eran
esperado sí por su pueblo. ¿Por cuál pueblo? El pueblo de Israel. Ya que esta era la primera lucha que tenía Israel frente a diversos enemigos aliados, todos ellos en un solo puño. Esto, mi amado, si no lo va a dejar desaprovechar Josué para también, mi amado, hacerle entrar no solamente en valor a sus propios soldados, sino también para que Dios se glorifique. Cuando uno ya lee desde el versículo número 19 en adelante, acompáñenme por favor ahora sí a la lectura y al estudio que nos compete en esta noche. Y vosotros, dice aquí, no os detengáis, es decir, sigan luchando, no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y herirles. ¿Qué lugar? La retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Diríamos que para Josué, mi amado, no solo los líderes eran obviamente el punto esencial de conquista, sino que en esta oportunidad, mi amado, nadie podía escapar. Eso obviamente a nosotros nos da también una gran, diríamos así, una gran perspectiva respecto de muchos conflictos en los que los creyentes pueden llegar, sí, de pronto a experimentar en sus vidas. A veces decimos, mi amado, posiblemente de que si es uno el que me está, diríamos, provocando un constante, diríamos, conflicto, puede ser en casa, en la iglesia también puede darse, o en el trabajo, en cualquier lugar donde Dios nos ponga. A veces podríamos decir, no, es que yo quiero que Él, solamente Dios lo castiga a Él y Él, porque Él es el responsable de esto. O Él es el que promueve a otros que de pronto me pongan en contra de, qué sé yo, del jefe o en contra de mi familia. Bueno, la situación puede ser muy diversa, hermano, pero en esta oportunidad Josué no solo quiere la cabeza o las cabezas que ya las tiene de hecho atrapadas y encerradas en una cueva, sino que no quiere dejar escapar a ninguno de los hombres que se aliaron juntamente con esos reyes. La idea es, mi amado, acabar con todo, ¿sí? No dejar nada que mañana más tarde pueda provocar un conflicto en lo porvenir. Y eso me parece bien, mi amado, porque a veces nosotros como creyentes estamos muchas veces acostumbrados solo a lidiar con el problema que surge y una vez que se apacigua lo dejamos como que, diríamos, en stand-by y rogamos a Dios que mañana más tarde no se vuelva a levantar. O pedimos al Señor de que gracias porque ya no me hace bulla y continúo haciendo mis cosas. Mi amado, hay guerras que hay que hacerlas, mi amado, hasta que no quede nadie en vida. Hay conflictos en las que a veces Dios nos somete para que podamos, mi amado, entrar en batalla total. O todos mueren o me matan, pero o yo los venzo o ellos me vencen. Y Josué está dispuesto, mi amado, a lidiar con todos, sin dejar ni uno solo con vida. Mi amado, veo a un Josué de a poco más radical. Veo a un Josué de a poco, mi amado hermano, más envalentonado que nunca. Si bien es cierto, Josué es el nuevo paladín de Israel, el nuevo Moisés para con su pueblo. Josué, mi amado, no verá muchos milagros, aun cuando se nota obviamente la intervención divina en esto. Pero Josué es un hombre de batalla. Es un hombre que está dispuesto, mi amado, a sacar la espada y a confrontar a sus enemigos sin importar qué consecuencias puedan acarrear. Ya que desde estos versos en adelante, mi amado, Josué no dará tregua con ningún enemigo, ninguna ciudad, ni ningún ejército. Es como que si sobre él, mi amado, vino un poder, diríamos, de Dios mismo y lo hizo agarrar espada y no la soltó hasta que no pudo ver a todos sus enemigos bajo sus pies. Ahora, dicho esto, cuando yo leo la escritura, y ven conmigo por favor a Josué capítulo número 10, acompáñame porque quiero también citar algo de este pasaje bíblico. Cuando voy al libro de Josué, capítulo número 10, versículo número 20, ¿podría leerlo por favor?
dice que se metieron, ¿sí?, en las ciudades que antes, ¿verdad? Antes, mi amado, las ciudades fortificadas eran ¿cómo le digo? Reduciendo un poquito acá, sí. Las ciudades fortificadas eran, yo le digo, un obstáculo. Antes las murallas eran algo como que, diríamos que imposibilitaba una victoria, sí, contundente. Pero ahora las ciudades que estaban amuralladas, mi amado, ya no eran un problema. Ya no eran un obstáculo. Ya no era un pretexto como para decir, uy, no se puede. No, al contrario. Y yo creo que esto va en crecimiento respecto de la batalla o las batallas que Josué va a emprender. Porque de la misma forma también nos puede pasar a nosotros. Cuando uno está recién, diríamos, incursionando en la vida cristiana, de pronto situaciones al inicio nos parecieran imposibles de poder ver en Dios un milagro, una conquista. Pero con el caminar o con la enseñanza que Dios poco a poco nos va otorgando y con esa expertise que nos da el Espíritu de Dios, de a poco también vamos creciendo y nos vamos envalentonando con la ayuda del Espíritu Santo. No con esto, mi amado, quiero que me malinterpretes. ¿En qué sentido? En que el creyente siempre tiene que andar de pura guerra y disturbio y contiendas. Esa no es la idea. Pero la idea esencial es que si acaso se levantan contra mí, mi amado, aquí tendrán delante de ellos a alguien que está dispuesto a pelear. Amén. Esa es la idea. Un hijo de Dios no es un hijo de conflicto, no es un hijo de guerra. La Biblia dice que somos mensajeros de paz y anunciamos el mensaje de la paz, las buenas nuevas. Mas sin embargo, si Dios, mi amado, nos conduce a batalla, tenemos que pelear. Amén. Tenemos que luchar. Ahora, cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, ¿sí?, es importante, ¿sí?, esta instrucción que también Josué se la da a su ejército. Dice, atáquenlos por la retaguardia. Usted dirá, ¿qué? ¿A traición? Bueno, no es a traición, porque ya estos reyes le han proclamado la guerra a Israel. Y ellos ya están ahí. Pero en su huir, porque no pudieron vencer, Josué ordena, así los agarren por la espalda, mátenlos. En Deuteronomio capítulo 25, ven conmigo por favor. Deuteronomio capítulo número 25. Sí. Josué lo único que hace es replicar una ordenanza que se dio en su debido momento con otro ejército. Sí, Deuteronomio capítulo 25, verso número 17 al 18. ¿Lo quieren? Dice el Señor allí, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no, ¿qué dice allí? Y no tuvo ningún temor de Dios. Israel ya había experimentado algo semejante, pero claro, Israel no estaba listo para la batalla, y de hecho, cuando fue atacado, llamado, no estaban los hombres de guerra en batalla, estaba el pueblo común, mujeres, niños, ganado, y aparte los hombres también que sí defenderían a Israel. Pero aquí es contrario, aquí, llamado, el pueblo que está luchando contra Israel, todos son hombres de guerra. Ahora, cuando retomo Josué capítulo número 10, versículo número 21, todo el pueblo, dice la Escritura, volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda, es decir, al lugar donde lo habían encerrado. ¿A quiénes allí? ¿A quiénes habían encerrado en Maceda? A los reyes. ¿Sí? Volvieron, pues, dice la Escritura, al campamento que estaba en Maceda, y no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de quién. Ahora, esta expresión me parece bastante curiosa respecto de lo que se lee. Dice la Escritura que ninguno
los pueblos o las naciones circundantes se habían levantado a murmurar contra Israel, respecto de que ellos estaban en una tierra que no les pertenecía y que obviamente tenían que salir de allí. Mi amado, lo que Dios le dio a Israel, nadie se lo podía quitar. La promesa de Dios era introducirlos en esa tierra y expulsar a las naciones y a los reyes de esos territorios, porque ellos habían profanado también la tierra que Dios a ellos también se las había proporcionado. Ahora, ojo, Israel, por replicar cientos de años más tarde, también sería expulsado de ahí. ¿Sí? No quiero que en ese sentido nos olvidemos que Israel luego también se volvió a la idolatría, se volvió al paganismo, y Dios los terminó, ¿qué cosa? En esas tierras. También los terminó, mi amado, sí, reimportando de allí. Sí, y se los llevaron a Babilonia. Ahora bien, cuando vamos pues al versículo número 22, entonces Josué dio una orden. ¿Qué dijo? Versículo 22. Abrid la entrada de la cueva y sacad a ellos, dice allí, a esos reyes, a esos 5 reyes. Verso 23. Y lo hicieron así y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, que era Jebús, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Sí, estos reyes, mi amado, eran justamente los que se habían concertado. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a quienes, y aquí es donde ocurre algo muy, diríamos así, muy fuera de cualquier orden. Sí, algo acontece. Dice la Escritura, los llevaron a Josué y Josué mandó a llamar a todos los varones de Israel y les dijo a los principales de la gente de guerra, posiblemente sus generales, les dijo a ellos, ¿qué cosa? Acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. ¿Sí? Quiero hacer un par ahí. Acercaos a estos reyes y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. ¿Por qué lo hace Josué? ¿Cuál es su intención? ¿Sí? ¿Cuál fue su motivación para poder hacer algo semejante en batalla? Mi amado, era bien sabido que Israel obviamente tenía temor, ¿sí?, de conquistar Canaán. Era bien sabido que el pueblo, mi amado, también en su debido momento, no hace, diríamos, mucho tiempo atrás, había inclusive se había puesto en fuga cuando había sido perseguido por los de Jai. Y 5 reyes, por primera vez, mi amado, habrían de ser sus enemigos, con sus ejércitos respectivos, aliados todos ellos. Los generales, mi amado, de Josué, tenían temor. El pueblo como tal de guerra tenía temor. ¿Quién no se va a atemorizar frente a la muchedumbre de los enemigos? Seríamos, mi amado, un poquito hasta, digo yo, mentirosos poder decir que no le tengo miedo a la muerte. Podría decir que soy mentiroso si digo, no, si a mí las enfermedades, yo no les tengo miedo. Eso de andar sin dinero por una larga temporada, no, eso yo no le temo. Mi amado, todo el mundo le teme a las cosas. Todo el mundo le puede temer a la muerte, le tenemos miedo muchas veces a las desgracias, a los terremotos, le tenemos miedo cuando nos roban. Pregunto, cuando usted sube el colectivo y se suben 5 vendedores que parece que lo van a desvalijar completito, ¿usted cómo está? ¿Ah? Lleno del Espíritu Santo, lleno de valor. ¿Ah? No se arrincona en el asiento donde está, no agarre el celular y lo manda hasta le hace un hueco al bolsillo para que se le vayan a los pies. Hay temor, por supuesto que hay temor, mi amado. ¿Sí? Y el pueblo, amado, que estaba en batalla tenía temor, mas sin embargo era el momento de aumentar la fe. ¿Y cuándo llegan esos momentos? Cuando estamos en guerra.
cuando estamos en todo el proceso de la batalla. Mi amado, ven conmigo, quiero por favor que me acompañes. Sí, vayamos por un momento al Nuevo Testamento. ¿Sí? Dice el Señor, acompáñame mi querido hermano, vamos a los evangelios de primera mano, ¿sí? A los evangelios. Yo creo que es importante considerar de primera cita, sí, las palabras de nuestro Salvador. Dice el capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Capítulo número 10 del Evangelio según San Mateo. ¿Bien? Dice el Espíritu Santo allí, versículo, sí, número, sí, quiero leer desde el versículo número 30 al 31. Verso 30 al 31. Bueno, ¿sí? ¿Ya lo encontró? Bien, ¿qué dice el Señor? Pues aún vuestros cabellos están, ¿qué dice? Están todos contados. Conmigo el Señor como que se da de vacaciones. Sí, están todos, dice allí, contados. Versículo 31. Así que, y eso hablando de qué? De la integridad que Dios cuida, sí, en sus hijos. Dice, así que no temáis, dice allí, más valéis vosotros que muchos, dice aquí, que muchos pajarillos. Amén. Es evidente, mi amado, que Dios sabe a la perfección que su pueblo, amado, sigue siendo como cualquier otro ser humano en esta tierra. Tenemos temores. Este texto que hemos leído se desprende, mi amado, desde el versículo 28, haciéndonos notar o considerar de que puede ser como cualquier ser humano que temamos, mi amado, si a los peligros propiamente de la vida, entre ellos el que encabeza la lista, la muerte. ¿Qué dice el verso 28? No temáis, dice el Señor, a los que matan al cuerpo. Ahora, yo sé que es fácil decirlo, pero qué duro sería poder experimentar el proceso. Si el propio Jesús tembló en su carne, sudó gotas de sangre en el huerto de los olivos. ¿O no? ¿O qué dijo Jesús? No, que tiren nomás la cruz, tiren las clavos aquí. Aquí hay Salvador para todos. No, mi amado, tembló. Su cuerpo, mi amado, padeció. Y en su sufrir, mi amado, recibió asistencia divina por medio de un ángel para poderlo fortalecer, porque humanamente Jesús estaba, mi amado, pasando por un duro momento. No temáis, dice el verso 28, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir, ¿qué cosa? El alma y el cuerpo en el infierno. Mi amado, el ejército de Josué, claro que tenía temor. Si bien es cierto, estaba experimentando una preciosa victoria, sí, en su corazón, internamente, mi amado, ellos decían, ¿hasta cuándo vamos a estar en este trajinar? Ahí es cuando Josué manda llamar a los principales de su ejército y les dice, quiero que le pongan sus pies sobre los pescuezos de estos reyes. ¿Cuál es la intención de Josué? Hacer notar sobre todo de que, primer punto, Dios está con ellos, dándoles victoria. Segundo, hermano, estos hombres que ellos, si con los que ellos luchan, son eso, hombres con un privilegio, un distintivo, son reyes, pero siguen siendo hombres. A veces, mi amado, si yo digo más bien en tiempos actuales, ¿no? La gente, si bien es cierto, puede ejercer autoridad. Dado, estos están allí porque con la ayuda de Dios, obviamente, por venia divina y con nuestro voto, nosotros los ponemos ahí. Y a veces, mi amado, quienes están en autoridad, hacen abuso de esta autoridad y tratan de hacer tener temor a quienes los han puesto ahí. No digo con esto que le vaya a poner el pie al pescuezo de alguien, cuidado. Pero, mi querido hermano,
ellos son hombres como usted lo es. Amén. Ellos son hombres. Y si acaso en algún momento, en alguna oportunidad, Dios, mi amado, nos pone en batalla contra ellos. Ojo, si Dios nos pone en batalla contra ellos, mi amado, no pierdas el enfoque. Dios y tú son mayoría. Yo en esto de ayer y hoy me han mandado bastantísimos ¿cómo es que le dicen estos cortos de video? Bueno, la TikTok, eso es, pero manda los videos. Y veo a mucha gente indígena protestando de manera verbal, sobre todo, frente al Palacio de Carondelet, delante de las filas de los militares. Sí, y claro, ellos manifiestan a su forma y su manera sus palabras, ¿no? Pero no tienen, diríamos, tapujo alguno de poder estar ahí arriesgando de que alguien las agarre del pescuezo y se las lleve a donde? A la cárcel. No tienen tapujo en eso. Están bien parados, le digo así, los indígenas. Bien parados ahí. Cosa que posiblemente en la gran mayoría de nosotros nos daría temor. ¿Verdad? Cuando decimos, ahí viene la turba, ¿qué hacemos nosotros? Agarra, baja todo, cierra, ponle candado y te bajamos de la cama. Es la forma tradicional de reaccionar frente a los problemas, frente a las crisis. Josué, insisto, rompe el molde y dice: vengan ustedes y pónganle los pies sobre los pies, aplastar la cabeza. Yo sé que esto pareciera ser que todo lo que pisar en la planta del Señor será nuestro, sí, pero esto no tiene esa connotación. Dice pues el texto en el versículo número 22. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, de Jarmú, de Laquis y de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, dice aquí, llamó también a todos los varones de Israel, a los principales, les dijo: acérquense a ellos y pongan vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, ahí con los pies bien aplastados sobre los cuellos de estos hombres, ¿qué les dijo? Versículo número 25, ¿qué dice? No temáis. Yo no sé, mi amado, yo no sé si de pronto alguien leyó esto y dijo: hay que sacar una alabanza. Y por ahí hay una viejita y una nueva. La nueva dice: el diablo está bajo mis pies. Bajo mis pies, bajo mis pies. El diablo está, al campo del diablo. ¿Se va a escuchar? ¿Sí? Bueno, para que lo escuchen. ¿Sí? Y hay otro que también dice así: para pisarle la cabeza al diablo, necesita del poder de Dios. Machácale. Como ajo, machácale la cabeza al diablo. Mi amado, si bien es cierto, entre seres humanos nadie tiene una distinción en cuanto a ser superior a nadie, más allá por la jerarquía terrena que puedan tener. Otra cosa es el mundo espiritual. Claro, no voy a abordar esto, pero otra cosa es, alguna cosa es con guitarra, otra es con violín. Amén. Si quisiera dar esta pauta. Sí, esto no significa que el diablo también le vamos a poner sin nuestros pies. No. Al diablo hay que reprenderlo en el nombre de Jesús y hasta ahí. Hay que resistirlo. La Biblia nos ordena en batalla para con Satanás que hay que resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. Pero de que tú me vengas a decir: no, hermano, a mí me gusta entrar en guerra espiritual contra el diablo y lo voy a sacar y lo voy a pisotear, lo voy a encadenar y lo voy a guardar otra vez en la prisión.
minuto que tú le encierras sale. Y sigue haciendo diabluras. No te equivoques, mi amado. Una cosa es confrontar a los hombres y otra muy distinta, confrontar al enemigo de nuestras almas. Josué quiere alentar al pueblo, a los príncipes. Ahí pisándole las cabezas les decía: no teman, no se atemoricen, ¿sí? Sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales estamos peleando. Mi amado, ¿eres tú de aquellos que tienen temor sobre otros seres humanos? Aquí sí quisiera ya de pronto ir, ¿sí?, al asunto propio de Josué. ¿Eres tú de aquellos que le temen a los hombres? En el mal sentido de ese temor, porque hay un buen sentido del temor frente a los demás. Uno debe de temer, obviamente, por ejemplo, a la autoridad si uno está haciendo lo malo. Uno debe de temer, mi amado hermano, tener un temor reverente sobre un padre. Debe tener un temor reverente sobre una institución, una jerarquía, pero tenerle miedo a un hombre, mi amado, porque simplemente te subyuga, te mantiene bajo esclavitud de sus palabras, o porque sabe manipular la situación y tú te achicas o te opacas, ahí es donde hay un problema. Hay muchas esposas, mi amado, que están aterrorizadas, no tienen temor, tienen terror de un marido. Tienen terror, mi amado, de un hijo. Tienen terror de un empleador. Están prácticamente, mi amado, en una crisis nerviosa, ¿no?, porque no han podido superar posiblemente algo que se les ha dicho, algo que se les amenazó. Algo muy parecido le pasó a un poderoso siervo de Dios, hablando de Elías, Pibita, el gran profeta Elías. Jezabel, con una sola, diríamos, palabra de amenaza, ¿no?, lo dejó a Elías por el suelo. ¿Quién de ustedes, mi amado, posiblemente no conoce o ha experimentado en carne propia alguien que le dijo: te voy a matar si me dejas? ¡Uy! Cuidado con denunciarme, porque te quito a mis hijos, que son tuyos también, por cierto. Y tú ahí te nulitas por completo. Mi amado, no les temáis. Ahí sí te digo con mucha exclusividad escritural: no les temáis, porque Jehová tu Dios es el que pelea por ti. Amén. No les temas, no les tengas miedo. Hermano, es que le he dicho que me va a matar, entonces anda a la autoridad que corresponda y ponga la respectiva denuncia. Para eso están las leyes terrenales. No te digo que te pongas a pelear con él. Si tú eres una mujer y el marido es el que te tiene subyugado de esa naturaleza, no pelees contra él. Él es varón, así sea escuálido, tiene fuerza de varón. No, hermano, es que yo soy grandote. Uno que me venga se queda ahí. No hagas eso. Usa la ley terrenal. La misma palabra dice que a paz nos llamó el Señor. Y si estar con Él, ya la vida es un infierno, no hay paz, mi amado, y tú obviamente has agotado todo lo que Dios se tiene que dar en una relación, mi amado, más vale ahí una separación. Está mal que lo diga así, tan abierto, pero cuando se extralimitan, diríamos, los sucesos de violencia, cuando es solamente el terror lo único que te tiene junto a él o a ella, porque en la actualidad ya no se puede decir es el hombre, es el hombre. Hay mujeres que son tremendas, hermano. ¿Sí? No tienen marido, tienen hijos. ¿Sí?
El matriarcado es terrible, mi amado. ¿A dónde va? A la tienda. ¡No vas! Y el marido, es que tenía sed. ¿Te aguantas? Y el marido pide permiso para ir al baño. ¿Eres de aquellos, mi amado? Pelea tu batalla. Sí, no pelees con ella, pelees porque te va a pegar. Pelea en Dios, hermano. ¿Qué orar? Mira, ¿sabes por qué te digo esto? Ven conmigo a la Biblia. Mira que una cosa lleva a otra. Sí, ven conmigo y mira lo que nos dice el Espíritu Santo respecto de esto. Dice el Señor, dos textos voy a leer. El primero, dos textos. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19. Y sobre todo de este texto voy a hacer énfasis en la parte final. ¿Se tiene? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso número 19. Miren que voy a resaltar sobre todo lo que está en la parte final del texto medio hacia el final. ¿Lo tienen o no? Dice el Espíritu Santo: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Y aquí en esta parte, porque el que es vencido por alguno, ¿cómo termina, mi amado, esa persona? ¿Cómo termina? Dice allí, ¿qué cosa? Es hecho esclavo del que lo venció. Y esto no solo se lo puede atribuir con el asunto de los pecados, la concupiscencia, sino también respecto de los hombres, hablando no por el sexo o por género, sino por generalidad, hombre y mujer. Si usted se somete, mi amado, lo van a esclavizar. Aún más dice la Escritura, en este segundo referencia bíblica, en la primera carta a los Corintios, capítulo número 7, verso 23. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 23, dice el Señor: por precio fuisteis comprados. No, y mira, aquí como que el Señor me la atribuye a mí. Es decir, que yo sí puedo romper ese yugo. A veces somos esclavos porque le permitimos la esclavitud. No os hagáis esclavos. Mira, yo sé que hay que trabajar, pero ser esclavo del patrón. Porque hay quienes a veces, llamado, te manejan o te manipulan por la amenaza de que te van a botar. Y por la necesidad, estás ahí. Lo mismo puede pasar en una relación. Que tú quieras reclamar algo le dices, algo le haces ver, dices: mira, si me reclamas tanto me voy. Ya. Siga nomás, ya no te digo nada. Y con ese cuento de que se va, hermano, tú estás prácticamente maniatado, esclavizado bajo el temor. Es que me voy. Ay, no me digas nada, porque se va. Que se vaya. Amén. Ay, hermano, pero es que yo lo quiero. Quiérete un poquito, hermano. Dios te quiere más. Porque una relación no puede estar, hermano, sí, siendo manipulada. Una relación no es para manipular, sino para amar y para que por la concesión se pueda vivir en santa paz, en la paz que Dios nos ha prometido, hermano. Por eso Josué hace algo trascendente y dice
dice, pónganle los pies de ustedes en los cuellos de esto. Yo me imagino que en ese preciso momento yo digo, pero ponerle el pie a un rey, uy, pero eso se ve feo. Pero una vez que le pusieron la planta del pie, dijeron, ay, se siente confortable aquí. Este es un hombre. Esta cosita que es la que nos tiene a todos al filo entre la espada y la pared, no puede ser así. Versículo número 25 dice, no les temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes. Mira, lo mismo que le mandaron a Josué. Por eso es que Dios le venía diciendo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Claro, eso fue para él. Ese jarabe primero él se lo tuvo que tomar. Luego ahora se lo da de beber a quienes, a sus generales. Sean fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto, ¿qué les hizo Josué? Con esos mismos generales, ¿a dónde los mandaron a estos reyes? Los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer, ¿qué cosa? Hasta caer la noche. Versículo 27, léalo por favor. Esto, mi amado, se desprende justamente de lo que dice Deuteronomio, capítulo número 21. Había una regla, sí, dentro justamente de el dejar a alguien colgado, obviamente por sentencia, sí, de muerte, sí, a una víctima o a un criminal, en este caso a los reyes que se habían levantado como enemigos de Israel y por ende de Dios. ¿Qué dice esa regla o esa normativa? En Deuteronomio capítulo 21, versículo número 22 al 23, el Señor les dijo: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y los hicieres morir y lo colgareis en un madero, ojo con esto, antes de adentrarnos al verso que sigue. ¿Por qué se colgaba en madero? A ver, aquí si quisiera escuchar. ¿O por qué se mandaba a colgar, sí, a la gente? ¿Cuál era la intención de hacerlo? Recuerda que a los reyes, sí, los hirieron, los mataron y de ahí los colgaron. ¿Cuál era la intención de colgar a alguien en un madero? Exponerlos. ¿Qué más? Exponerlos para dar una advertencia. Cuando se exponía, mi amado hermano, sí, ahí públicamente a este tipo, digamos, de persona, era para poder dejar el precedente de que a cualquiera que tome ese camino le esperará la misma sentencia. Era para poder causar en medio del entorno, sin una alerta, un llamado de atención. Por eso es que a veces en casa siempre uno tiene colgado el látigo vuelta. Tu padre es así, ¿no? No sé si ahora usted todavía tiene a San Martín ahí lindadito, tal vez le pone el fin. Y ahora usted dice, mira, así a veces por los padres, mira, ahí está. Y el muchacho que le todo, ya. Mi amado, no dejaréis, dice el Señor, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora, la intención era prácticamente no dejar que el cuerpo pase a la intemperie, porque se descompondría y obviamente contaminaría la tierra.
Por eso es que en el versículo número 27 nos dice que cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se había escondido, y pusieron grandes rocas a la entrada de la cueva. Es decir, en la misma cueva que que se escondieron, les sirvió luego de que ahora de sepulcro. Versículo 28. En aquel mismo día tomó Josué, esto sí lo voy a leer de manera antifonal porque la lista es larga. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo los destruyó con todo lo que con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Verso 29, lean. Y Jehová le entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Verso número 31. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella y la combatieron. Verso 35. Ahora, hasta este verso, ¿qué es lo que acabó de hacer Josué? ¿A dónde se concentró? Primero destruyó a los ejércitos, a los 5 reyes, y de ahí, ¿a dónde se fue? A las ciudades de esos mismos reyes. A las mismas ciudades de las cuales obviamente estaban allí también más soldados guardando la ciudad, mujeres, esposas, es decir, hijos, ancianos, jóvenes, todo, mi amado. Cada ciudad de estos reyes, sí, Josué las hizo sin ceniza, les prendió fuego. No dejó a ninguna ciudad de estos reyes sin comida, a nadie. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que mañana más tarde no se vuelva a levantar un enemigo, sí, para ellos a futuro. Versículo 36. Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón, luego se fueron ¿a dónde? A Hebrón, y la combatieron, entendiendo que este Hebrón, mi amado, no es el Hebrón, diríamos, bíblico, cuando ya se levanta Israel como nación. Se le da el nombre de Hebrón porque el escritor bíblico sabe que Hebrón ha sido fundada, pero antes en Hebrón no había israelitas, había gente pagana. Si quisiera verlo de otra forma, déjenme adelantarme un poquito, por ahí. Antes de que Josué tomara las ciudades y pertenecieran a su territorio como pueblo de Israel, estaba gobernada por lo que usted puede ver ahí. Claro, hay ciertos nombres que están en idioma inglés, pero sí se entiende, ¿no? Estaban los habitas, los hititas, los cananeos, estaban también los filisteos, los jebuseos, los amoreos, bueno, y todos esos feos, ahí estaban ellos. Ahí estaban todos ellos. Y en ese sentido, Josué iba cada día, terminaba una ciudad y luego arrancaba para ir a otra. Claro, todos los generales estaban bien envalentonados, todos estaban llenos de fe.
y sabían que Dios, mi amado, estaba peleando por ellos. En el versículo número 38 nos dice aún más: después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatió contra ella. Verso 39. Hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había matado. Versículo número 42. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió, luego de todo eso, volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Mi amado, Josué, su pueblo, estaba experimentando victoria tras victoria. Era un pueblo invencible. ¿Por qué, mi amado? Por algo que dice Éxodo 14, verso 14. ¿Qué dice? Ya se está así la Biblia. ¿Qué dice? Vosotros estaréis tranquilos porque Jehová peleará por vosotros. Claro, Dios peleaba por ellos, pero Dios, mi amado hermano, usaba su pueblo para pelear contra sus enemigos. Amén. No te vayas tampoco a sacar la vuelta. Dios va a dar la victoria cuando te vea a ti en el campo de la batalla. Amén. Amén, mi amado hermano. Amén. Hasta ahí, mi amado, sí, la lectura y la enseñanza de la palabra en esta noche. Pero, todo era victoria. Y victoria y más victoria. Lo que estos hebreos hicieron, llamado, levantó luego a otra concertación de reyes. Y dijeron: Israel está haciendo pedazos. Vamos a ver si pueden con nosotros. Y se levantó otra confederación de reyes. Pero esta confederación, y de adelanto, trajo un ejército como la arena que estaba en el mar. Y vamos a ver si son lo que dicen ser. ¿Qué es lo que quiero decir? Tú puedes experimentar muchas victorias, pero mientras más avanzas en tus luchas, hermano, el enemigo te levantará una guerra superior cada vez para ver realmente de qué estás hecho. ¿Podrá Josué y su ejército, con una concertación que la Biblia dice que serán sus enemigos y sus soldados como la arena que estaba en el mar? ¿Podrá vencer? Y si acaso, y si lo vence, ¿cómo se puede vencer a un enemigo demasiado numeroso? ¿Quieres saberlo? Ven el próximo día, miércoles, y lo sabremos con la ayuda del Espíritu Santo. Pero ten fe, mi amado, que para el Señor todo es posible. Amén. Aleluya. Él puede ganar con muchos otros goles. Ese no es el problema. El problema es si le creemos al Señor. Oremos. Padre, en el dulce nombre de Jesús, gracias en esta hora. Nos has permitido nuevamente